¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias por estar presente. Este video quiero hablarte sobre un seguimiento que le estamos haciendo a una denuncia que se le hizo al presidente de la República hace unos 15 días, 2 semanas atrás, y de la cual él prometió reacciones al respecto, correctivos al respecto, pero no solamente él, sino también su ministro de Defensa, el general Padrino. Para todos los amigos en América Latina que nos siguen, ahorita mismo en Venezuela estamos pasando por una situación crítica respecto a la extorsión, robo, intimidación, limitaciones, trabas, restricciones en los puntos de control y en las alcabalas del país. Por eso el presidente dijo que esto se iba a desmantelar, que esto se iba a mejorar hace 2 semanas. Y la idea de este video es que toda la comunidad colabore desde sus distintos estados, municipios, parroquias, qué es lo que saben, qué es lo que han visto, si han mejorado, si ha empeorado la situación del presidente, y sobre todas las cosas de los amigos de América Latina también que nos acompañen a hacerle seguimiento a esta denuncia que se está convirtiendo ya en crónica. Aquí yo creo que por primera vez se están uniendo chavistas, antichavistas e independientes en una causa común, que es el maltrato de los cuerpos de seguridad o de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad a los ciudadanos. El robo, la intimidación, el robo de papeles, la matraca, la extorsión. Vamos a escuchar al presidente de la República de Venezuela y vamos a ver lo que prometió al respecto. Las trabas que se le ponen en alcabalas al pueblo de Venezuela. Vamos a actuar de otra manera, con el 7+7 amable, consciente. Las cosas que no se obtienen con la conciencia, con la persuasión, no se deben obtener con la restricción. Le he pedido al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, le he pedido al director de la Policía Nacional Bolivariana, al viceministro de Policías del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que revisemos el asunto de las alcabalas para que se acabe todo este sistema perverso también que se confunde, hace una masa gris para molestar al pueblo en las alcabalas, en los puntos de control. Comandantes de regiones, pónganse al frente ustedes. Bien, dicho esto, ¿qué ha pasado con esta promesa? ¿Vale la pena preguntarse si las alcabalas siguen igual? ¿Si han mejorado? ¿Si hay más robos? ¿Si hay menos trabas? ¿Si hay menos limitaciones? Otra pregunta, ¿cómo es que los líderes negativos de la banda esta que estaba en la cota lograron evadirse a los cuerpos y a esta cantidad de alcabalas que hay en el país? ¿Cómo llegaron a Colombia? ¿Cómo llegaron a Cúcuta? ¿Cómo es eso? Vamos a escuchar a partir de ahora los testimonios de distintas vivencias de venezolanos. Vamos a escucharlo, presten mucha atención y luego al final de todo esto, ustedes por favor me dan sus puntos de vista, sus vivencias, sus orientaciones y qué ha pasado, se le está parando, no se le está parando al presidente de Venezuela. Es un títere de los militares hacen lo que le da la gana, la policía hace lo que le da la gana. Vamos a escucharlo, adelante. Que gasolina de esos camiones no les alcanza del país, con la excusa de que cargaban garrafas con combustible. Cabe destacar que desde Guanarito un tanque de gasolina de esos camiones no les alcanza para llegar a la capital y por eso tienen que cargar garrafas. Y cuando regresan tienen que regresar con las garrafas full de combustible, puesto que en el estado portugués no hay combustible y así sucesivamente para seguir sacando el queso del estado portugués. Esta detención la hacen con la finalidad de extorsionar a los productores. No les basta con haber destruido el campo durante todos estos años, sino que ahora quieren acabar con los pocos productores del campo que quedan. Esta información debe llegar a todos los rincones para que el país vea que las alcabalas son centros de delincuentes uniformados que se encargan de extorsionar a todos los productores del país. Tengo que hablar yo soy corresponsal español. Y ayer me robó la Guardia Nacional en el intercambiador de Fajardo con la avenida Galarraga. Me robó la Guardia Nacional Bolivariana. Iba con la Cruz Verde, debidamente acreditado y con mi casco de la Cruz Verde. ¿Con quién tengo que hablar yo? ¿Quién me va a hacer que recupere ese equipo? Me robaron 2 cámaras digitales,
un iPhone, otro teléfono, me robaron la cartera, me robaron 4.000 bolívares de mierda que llevaba, me robaron una tarjeta del BNC, me robaron hasta el protector solar. ¿Quién me devuelve eso? Fueron unas rapiñas, unas hienas, y me golpearon. Tengo... Frankie, para que le avise a papá a una finca, dígale a papá que hoy se perdieron 4 kilos de queso y nos quitaron $10. No se puede trabajar ya en esta vaina. Aquí en el Alberto Adriani, en el Vigía, dígale a papá, porque papá como lo mantiene en Mérida no sabe lo que sucede aquí en esta verga y él cree que uno le está robando el queso. No. La Policía Nacional nos quitaron hoy 4 kilos de queso. Es alarmante, chamo, ya no se puede trabajar en este país. Y eso que el ministro y el presidente Maduro dijo que las alcabalas se acabaran aquí en Venezuela, y ahora aquí en Mérida, en el Vigía, en el estado Mérida, el Vigía, la Policía Nacional de Tránsito nos ha quitado 4 kilos de queso y $10. Entonces yo llegué y le dije que las alcabalas ya por el ministro y por Nicolás Maduro había dicho que se eliminaban las alcabalas, y ellos me dijeron que Maduro y el ministro mandaban en Caracas y ellos mandaban a ir aquí, que ellos aquí mandaban y que aquí nadie les tenía que decir nada. A mí casi que me llevan preso porque me les alcé y le dije que las alcabalas están eliminadas y ya esto no se aguanta, chamo, yo no sé qué hacer. Ahora vamos a tener que unirnos todos los agricultores, los que andamos ahora en moto, porque es que ahora ni para decir que los haciendados o los finqueros andamos en samurái como era antes, que eran de los adecos y los copellanos que andaban en samurái y eran los ricos de antes, no. Ahora a los agricultores y los haciendados andamos en motico y esos son los que paran todos los días. Los fiscales de tránsito de Buenos Aires, del estadio, pues, viven parando a todos los motorizados. Venga de donde venga, lo paran a la derecha y si tienen la licencia, la carta médica vencida, alguna verga, por ahí se agarran. Cállate la jeta, le dicen a uno. A mí me mandaron a callar la jeta, a mí me dan... Bueno, dicho esto, o ya ustedes vieron todo, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.